Hola a todas y todos que cursan la materia de Sociología Contemporánea. Les habla el profesor Daniel Umpierres y en el día de hoy comenzaremos a trabajar en la quinta unidad del curso denominada Sociología Regional y Urbana. Para tener un panorama de la estructura social, regional y urbana en el Uruguay, es relevante y necesario visualizar los principales cambios en la dinámica demográfica de nuestro país durante el siglo XX hasta la actualidad. Los conceptos y cifras que veremos en la clase de hoy, en la instancia, en este encuentro virtual, se presentan en el informe Reporte Social 2013 elaborado por el Ministerio de Desarrollo Social, el MIDES, con el apoyo de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de Presidencia, donde veremos específicamente el capítulo 1 sobre contexto económico y demográfico, en particular las páginas 28 a la 36, que refieren al panorama demográfico y poblacional, y de la 107 a la 114 respecto a la mortalidad más específicamente. Abordaremos las tendencias hasta la actualidad de las variables demográficas, natalidad, mortalidad e inmigración, así como algunas consecuencias de los procesos de cambio en estas variables sobre la población, como son el envejecimiento, los nuevos arreglos familiares, las transformaciones en la nupcialidad, estos aspectos últimos mencionados, que los demógrafos lo manejan como componentes de la segunda transición demográfica. Para quienes quieran profundizar en esta temática, les recomendamos el texto El Uruguay del siglo XX, coordinado por Benjamín Nahón, y en particular el capítulo denominado De una transición a otra, la dinámica demográfica del Uruguay en el siglo XX. Ahora, ¿a qué le referimos con demografía? El término demografía se usa por primera vez en 1855 por Achille Guilliard, un botánico francés que vivió entre 1799 y 1876, que publicó el texto Elementos de Estadística Humana o Demografía Comparada en 1855. Guilliard, al hacer referencia al objeto de estudio de la demografía, mencionaba en particular el concepto de elementos de estadística humana. La demografía define su objeto de estudio como la descripción, análisis y comprensión de los mecanismos que rigen la composición y la evolución de la población. Pero cuando hablamos de demografía tenemos dos grandes bloques, ¿no? De alguna forma que nos dan información, el estado de la población y la dinámica de la población. El estado de la población incluye el tamaño, la distribución territorial, la estructura por edad y sexo, la composición de otros grupos. Mientras que, cuando hablamos de dinámica de la población, generalmente se manejan los conceptos de fecundidad, mortalidad, migración. Quizás en esta diapo se pueda comprender más claramente el estado de la población como el conocimiento de los datos de estado o de stock, es decir, del tamaño de una población y de sus características, que se obtiene normalmente en una operación de recuento llamada censo, que posiblemente a nivel metodológico ustedes ya hayan visto. En particular, allí pueden observar las diferentes instancias donde se realizaron censos, los años, y todos sabemos que el último fue realizado en 2011 y se proyecta incluso para el 2023 el próximo censo. Respecto a la dinámica de la población, tiene que ver con los flujos de población. Una ecuación que incluye el nacimiento o los nacimientos menos las defunciones, más
la diferencia entre las inmigraciones y las emigraciones. En el caso de cómo se genera esa información, podemos observar en el cuadro cuáles son los organismos involucrados en la generación de las estadísticas vitales. La Dirección General de Registro Civil es generalmente quien recolecta la información junto con el Poder Judicial en el caso de los divorcios, y la producción de las estadísticas a través del Ministerio de Salud Pública y el INE en el caso de los matrimonios y divorcios, y la difusión generalmente la realiza el INE, salvo en los casos de nacimientos y defunciones en las que también participa en su difusión el Ministerio de Salud Pública. Es importante mencionar que en 1879 se crea el registro civil. Es un mojón importante porque la inscripción de nacimientos, de fusiones, de casamientos, pasa a ser competencia exclusiva del Estado, ya no participa más en el rol activo que tenía la Iglesia. A partir de 1852, la mesa estadística en el Ministerio de Hacienda, ahora denominado obviamente Ministerio de Economía, pero a partir básicamente del 1 de marzo de 1985, según el decreto 9685, la Dirección General de Estadísticas y Censos pasa a depender de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Hoy el INE en particular está justamente en la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, detrás, incluso el edificio físicamente está detrás del edificio de Presidencia, ahí en Plaza Independencia. Sobre el crecimiento y principales tendencias de la demografía uruguaya, hay una pregunta que siempre surge que es, ¿seremos alguna vez 4 millones? Es común escuchar la referencia al Uruguay respecto a, o en términos de pequeñez en cuanto tanto a su población como a su territorio, ¿no? En este sentido, la pequeñez demográfica siempre ha sido una característica de Uruguay. Podemos ver en la tabla allí las cifras que son bastante reveladoras. En 1829, a 4 años de la Declaratoria de la Independencia, éramos 74.000 personas, la mayoría de origen francés, según los historiadores. Y en 1885 pasamos el 500.000, en 1905 recién alcanzamos el 1.000.000 de habitantes. El otro jalón importante en 1941, los 2 millones. La otra marca es significativa, quizás la más significativa por lo construido en el imaginario colectivo, sobre todo desde el arte o los deportes. Llegamos a los 3 millones en 1986. Cuando juega Uruguay juegan 3 millones, la frase que musicalmente ha representado un poco lo que se habla desde el imaginario colectivo. Y es importante también mencionar que al censo de 2011 somos 3.390.000 habitantes, y que la CELADE, el Centro Latinoamericano de Demografía, mencionaba en su informe que proyectaba una población de 3.130.325 para el año 2100. Es decir, la población decrecería respecto a la actual. A continuación analizaremos algunas de las tendencias del largo plazo, que de alguna forma nos pueden ayudar a entender el porqué de la pequeñez demográfica, por qué es un rasgo histórico y característico, y las consecuencias que puede traer de cara al futuro. Simplificando, en síntesis, digamos, el ritmo de crecimiento ya visualizamos claramente en este cuadro que es bajo,
y se acentúa el envejecimiento de la estructura por edades de la población, es un dato importante. La distribución por área es abrumadoramente urbana. Al censo de 2011 eran el 94,7% del total. Y obviamente la disminución de la población rural, ¿no? Que eran 175.000 personas aproximadamente en el 2011, pero en el 85, en el censo de 1985, eh, representaban el 10,8% de la población y en 1996 el 9,2%, o sea, 291.686 personas. En términos de distribución en el territorio, además, la mayor parte de la población reside en el sur del país y se concentra mayoritariamente en Montevideo y su área metropolitana, en los departamentos costeros, básicamente allí. Y mencionábamos el concepto de transición demográfica, pero ¿de qué hablamos cuando hablamos de transición demográfica, ¿no? Se llama transición demográfica al proceso por el cual las poblaciones pasan de una situación de equilibrio, consecuencia de una mortalidad y natalidad altas, a otra situación de equilibrio, pero con mortalidad y natalidad bajas. ¿Cómo se miden mortalidad y natalidad? A través de lo que se dan a llamar tasas brutas de natalidad y mortalidad. ¿Qué vendría a ser? Tal cual dice en la diapositiva, pueden observar, la cantidad anual de nacimientos y defunciones por cada 1000 personas respectivamente. El siglo XX fue testigo de transformaciones sustantivas en la dinámica demográfica uruguaya. La reproducción de la población, muy entrecomillado, a la antigua, propia de inicios del siglo pasado, ¿no? Se opone al modelo de reproducción posmoderno que empezó a consolidarse, perdón, entre fines del siglo XX y principios de este siglo, tanto que mientras a comienzo del siglo el país recibía grandes contingentes de inmigración europea, hablamos del siglo pasado, a lo largo del siglo se convirtió en uno de los países con las tasas de emigración más altas de los países sudamericanos. Por otra parte, el temprano abatimiento de la mortalidad, que veremos luego, así como la adopción de un modelo de control de la fecundidad, transformó la estructura de edades de un predominio de los niños y jóvenes a mostrar los mayores niveles de envejecimiento del continente. La precocidad de estas transformaciones singularizó al país por su demografía de alguna forma atípica, ¿m? En el contexto obviamente de América del Sur, y muy similar a los modelos de transición europeos. ¿M? Y no solo el país se encuentra muy avanzado en cuanto a los procesos de transición, de la primera transición, pero sino que también se ubica o se encuentra ubicado a la cabeza de los cambios asociados a lo que es la segunda transición demográfica, convergiendo nuevamente en este proceso con los países desarrollados en lo relativo a diversos indicadores de cambio familiar, como la nupcialidad, el divorcio, la conformación de hogares, sus componentes. Esos cambios familiares han ocurrido en el contexto de una gran polarización social y obviamente económica, ¿no? Las décadas de crisis, las políticas de ajuste, tuvieron como consecuencia un deterioro social que también ha sido muy avanzado. Ello significa que las tasas brutas de natalidad y de mortalidad, lo que decíamos recién, se ha estabilizado en valores bajos y han determinado de alguna forma un crecimiento demográfico pequeño. ¿Mm? Respecto a las tasas anuales de crecimiento que vemos allí, ese crecimiento demográfico pequeño,
obviamente es claro que ha decrecido y sustantivamente la tasa anual de crecimiento por mil, y hemos llegado a un valor, digamos, muy bajo, o sea, a un nivel de tasa de reemplazo, ¿no? Acá vemos la evolución, de alguna forma, en el gráfico 6, que está en el texto, tanto de las defunciones como de los nacimientos y del crecimiento vegetativo. Pero veámoslo ahora en cifras, ¿sí? Habíamos un poco, de alguna forma, gráficamente, el nivel de estabilidad, el descenso en los nacimientos, pero la disminución en el crecimiento vegetativo. Ahí vemos valores bastante, digamos, significativos en cuanto a esos procesos. El número de nacimientos ha descendido de los casi 52.800 que vemos allí en el año 2000 a 46.700 en el año 2011. Esa tendencia se observa desde varias décadas atrás, aunque se han observado repuntes puntuales en algún momento, ¿no? El descenso se detuvo en el año 2005. Y desde ese momento el número de nacimientos prácticamente está estabilizado. Las defunciones anuales aumentaron de aproximadamente 30.500 a 33.500 durante la primera década del 2000. Como resultado de estos valores, el crecimiento vegetativo, la diferencia entre nacimientos y defunciones, disminuyó de 22.300 en el año 2000 a 14.000 personas en el año 2010, como pueden observar, redondeando los números, ¿no? Y respecto a la tasa global de fecundidad que visualizan allí, expresa el número promedio de hijos que tendría una mujer a lo largo de su vida reproductiva, dado la estructura de fecundidad existente, se encuentra por debajo, como les decía hoy, en 2011, de lo que se denomina el nivel de reemplazo. Aunque estamos muy cerca del valor de reemplazo, que es 2, ¿no? La fecundidad se sitúa a nivel de reemplazo cuando la tasa neta de producción alcanza el valor 1, equivalente al aproximado al valor 2,1, no 2, 2,1, para ser más preciso, de la tasa global de fecundidad. Acá vemos un gráfico que es muy significativo, de alguna forma muy representativo de todo esto que estamos hablando. Y salgo de la pantalla como para poder visualizar bien el gráfico. El número de nacimientos, el número de funciones, etcétera, todos los valores, emigración, caída en la natalidad, y la distinción entre hombres y mujeres, adultos mayores, jóvenes, niños, pueden observar allí. En el gráfico 7 del que estamos hablando, de alguna forma, la estructura por edad y sexo de la población total presenta digamos, una gráfica, ¿no? Una pirámide bastante poco o bastante representativa de lo que es el proceso de transición en el que estamos viviendo, ¿no? De alguna forma, la distribución por edades de la población refleja la profundización del envejecimiento iniciado varias décadas atrás. La pirámide permite observar los efectos de la acción de los componentes del cambio demográfico a lo largo del tiempo, ¿no?
La forma general de la pirámide corresponde a la de una población envejecida, eh, con como se ve ahí, un peso muy significativo, de adultos mayores un 14%, eh, y mayores de 65 años. Estamos hablando de 463.700 personas. ¿Mm? El 14% de la población total, cuando en el censo, como puede ser interesante la comparación, en el censo de 1963 eran el 7%, se duplicó desde el censo de 1963. Observando la base de la pirámide, se constata claramente el descenso de la natalidad y la disminución creciente de la población infantil. Los menores de 15 años suman 715.000 y representan algo menos del 22%, como vemos allí, del total de la población. Cuando, volviendo a hacer la comparación con el censo de 1963, superaban el 28%. Al considerar la variable sexo, los datos del censo indican que el 52% de la población total es femenina, aunque la relación de masculinidad se modifica al considerar la edad de las personas. Hasta los 21 años eh, encontramos más hombres que mujeres, pero a partir de esa edad el número de mujeres se incrementa sensiblemente respecto a los hombres. En los grupos de edad más avanzados, la relación sería algo así como más de 3 mujeres por cada hombre. Esto se explica básicamente por la sobremortalidad masculina. Respecto al porcentaje de personas por edad y departamento, eh, digamos que las estructuras por edades de la población no son homogéneas, obviamente. La zona sur del país es evidentemente más envejecida que la zona del norte, ¿no? Que los habitantes del norte. Estas diferencias se aprecian en los mapas que vemos ahora, que muestran claramente que los porcentajes de población infantil de los departamentos que están sobre el Río Negro, como pueden ser Durazno y Cerro Largo, son significativamente superiores al resto. En contrapartida, la mayoría de los departamentos ubicados al sur del Río Negro alcanzan valores por encima del promedio nacional, de porcentaje de población de 65 años y más, ¿no? Maldonado, por efecto de la inmigración recibida en la estructura por edades, escapa un poco a esa tendencia. Volvemos a la pirámide y visualicemos un poco el tema de la migración internacional. Los efectos de la migración internacional son claramente visibles en esa pirámide. Los huecos coincidentes con los grupos en los cuales se concentra la población en edad de trabajar. La emigración internacional se instaló como un factor de alguna manera estructural en la demografía uruguaya desde los 60 del siglo pasado, generando constantes saldos migratorios de signo negativo. En algunos años los saldos negativos fueron raramente altos, como durante el periodo, raramente no, porque se explican por hechos históricos, ¿no? Pero inusualmente en comparación con otros periodos de tiempo, ¿no? Pero obviamente entre el año 70 y 75, un signo negativo por la inmigración de carácter político, y entre el 98 y el 2003 por aspectos económicos, la incidencia de aspectos económicos en la inmigración.
el volumen de uruguayos residentes en el resto del mundo, en lo que se da en llamar el Departamento 20, en términos de Cancillería, se estima que supera el 500.000 de personas. Dado el sesgo en el perfil de los migrantes, que generalmente tienen una estructura de edades más joven, de mayor nivel educativo, la inmigración profundizó el envejecimiento. Se fueron personas jóvenes y en edad de tener hijos, y además perdimos mucho capital humano en cuanto a capacidades, a competencias, a conocimiento. Junto con el sostenido crecimiento de la economía doméstica, respecto a aspectos vinculados a la crisis económica, los países que habían sido grandes receptores de migrantes uruguayos, España, Estados Unidos, se registra un cambio reciente, por lo menos reciente, respecto al censo 2011, en el signo del saldo migratorio. Desde el año 2009 Uruguay registra nuevamente saldos migratorios positivos, aunque de muy pequeña magnitud. Ese cambio se explica por el retorno de los al país de los emigrantes junto con su familia, sus hijos nacidos en el exterior, y también inmigración de no nacionales, ¿no? La mayoría de quienes retornan son hombres y tienden a residir en las localidades ubicadas en la zona de Ciudad de la Costa, Neptunia y Parque del Plata, además. Y su nivel educativo en promedio es mayor al promedio de la población no migrante. El dato relevante es que más del 30% de los mayores de 25 años tienen estudios terciarios. Pero sin embargo, el nivel de desempleo duplica el del promedio nacional. En el momento de la producción de este documento, el cambio de patrón era muy reciente y era pronto para asegurar que fuera una tendencia firme en el tiempo. De alguna forma, la evolución de la economía uruguaya en los años hasta 2020, quizá de alguna forma haya cambiado algunos valores. Esperaremos al censo 2013 como para tener datos comparativos más relevantes. Respecto a la migración interna, la tendencia mundial de creciente urbanización y concentración de la población en áreas costeras también se observa en Uruguay. Decíamos hoy cuánto era la población urbana, ¿no? Y dónde se han ubicado la franja costera, Río de la Plata, Océano Atlántico. La distribución territorial interna de los uruguayos se caracteriza desde siempre por un fuerte grado de urbanización, con una concentración en algunas capitales departamentales y un importante descenso de la población en muchas ciudades, ¿no? La industrialización, los procesos de latifundización, etcétera, ¿no? En particular, esto de efecto o fenómeno de metropolización alrededor de Montevideo, ¿no? Y los principales movimientos migratorios que vemos son de corte urbano-urbano. Montevideo sigue siendo el principal lugar de partida y destino de las principales corrientes. Pero hay también otros circuitos migratorios que podemos visualizar en esas gráficas, ¿no? Particularmente a lo largo del litoral del río Uruguay, ¿no? El litoral del río Uruguay, y en la zona sur. Cuando se analizan las corrientes migratorias sin considerar Montevideo, resalta el rol de Maldonado y Canelones, que son de alguna forma los principales receptores de la migración proveniente de otros departamentos, ¿no? En un trabajo de Macabari y Domínguez de 2008, se explicaba que la principal, o por lo menos
Se concluía que la principal razón para migrar internamente refiere a motivos familiares. También las motivaciones relativas al mundo laboral, la educación, aparecían como relevantes. Las causas que provocan las migraciones internas son entonces, en primer lugar, familiares, dependientes del migrante, aquellos que migraron por motivos familiares, el 54%. La falta de trabajo u otros motivos laborales, el 24%, y las dificultades de acceso a servicios educativos, el 8%. Se ha dado un proceso en estos tiempos de descentralización de la educación terciaria, lo que puede llegar a impactar a mediano plazo en estos valores vinculados a este tercer motivo. De hecho, además, estas motivaciones pueden no ser excluyentes. Aquellos migrantes que aducen razones familiares para la migración, muy probablemente están asociados a otros migrantes familiares que lo hacen por razones laborales o educacionales. Acá vemos estos movimientos y esa tasa anual media de crecimiento, intercensal entre 2004 y 2011, y cómo son generalmente datos negativos, ¿no? El 13% de los departamentos disminuyeron su población con respecto al recuento censal de 2004, en los datos del censo de 2011. Solamente Colonia y Montevideo habían tenido crecimiento negativo de su población. Los únicos departamentos que crecieron demográficamente, como pueden ver aquí, fueron Canelones, Colonia, Maldonado, Río Negro, Salto y San José. Maldonado y Canelones, ¿no? Canelones acá, Maldonado por acá. En particular, son los departamentos que desde el censo de 1963 han venido registrando las tasas de aumento poblacional más altas del país, fruto tal vez del crecimiento de sus localidades costeras. La región comprendida por los departamentos de Montevideo, Canelones, San José, Colonia y Maldonado concentra desde 1963 más del 65% de la población. La expansión de las áreas urbanizadas de la zona metropolitana se produce en un contexto de casi nulo crecimiento de la población total del país. Respecto a la ascendencia afro-negra según departamento, estamos hablando de la ascendencia étnico-racial. Una novedad del censo de 2011 es la inclusión de preguntas que buscaban indagar la autopercepción de las personas respecto a su ascendencia étnico-racial. El módulo incluido en el censo 2011 permitió la autoidentificación respecto a más de un grupo étnico-racial. Y para enumerar los resultados, a grandes rasgos indican que el 94% de los uruguayos sostienen tener ascendencia blanca, mientras que 8% afirma tener ascendencia afro o negra, y 5% declara tener ascendencia indígena. Obviamente la suma no es 100% porque algunos han declarado tener más de una ascendencia, ¿no? En los departamentos de Artigas y Rivera es donde se ubican los valores máximos de personas que declaran ascendencia afro o negra, el 17% de la población en ambos casos. Tacuarembó con 8% y Salto con 6% son los departamentos donde es mayor la proporción de personas que declaran ascendencia indígena. Muy bien.
Un aspecto que íbamos a mencionar, que tenía que ver, o más vinculado con la segunda transición demográfica, es la desinstitucionalización de las uniones. Los procesos globales que hablábamos, la decreciente urbanización, envejecimiento de la población, y decíamos que Uruguay avanzó en la segunda transición demográfica. ¿En qué sentido? En las características claves de la segunda transición demográfica, que son el incremento de las rupturas conyugales, la caída de la nupcialidad, el aumento de las uniones consensuales, la constitución de mayor número de parejas a lo largo de la vida y además, paralelamente, la menor duración de estas parejas, la caída de la fecundidad por debajo del nivel de reemplazo. Hoy hablábamos del 1,9%, cuando el 2,1% es el nivel de reemplazo de la tasa de fecundidad. Y otro rasgo característico de este proceso es la transformación en la estructura de arreglos familiares, ¿no? En los censos veíamos el 73% de las personas que viven en pareja están casadas, pero en el censo de 2011, pero entre la población joven el porcentaje de parejas en unión libre es muy elevado. En particular es significativo el 90% en el caso de las personas de 15 a 24 años. Las relaciones conyugales se desinstitucionalizaron. Las parejas ya no creen necesario ampararse en un conjunto de normas que vengan de afuera, que regulen cómo tienen que manejar su relación, sus roles cotidianos, el vínculo con sus hijos, sus intercambios económicos, etc. A modo de dato, el registro, tal cual dice ahí en la diapo, en 1990 se realizaron 20.000 matrimonios, en 2001 fueron 14.000, y en 2010 las cifras se aproximan a 10.500 nada más. ¿Mm? Respecto a la fecundidad, los valores de la misma son más bajos entre quienes se encuentran en unión libre frente a los casados. El 57% de las adolescentes casadas tienen al menos un hijo, frente al 49% entre las que cohabitan, ¿no? Entre los 20 y 29 años esa distancia se mantiene. Otra novedad del censo 2011 que por primera vez permitió identificar a parejas del mismo sexo, las cuales sumaron 2.784 en el total del país, o sea, el 0,3% del total de las parejas. Los porcentajes son mayores entre las personas de 15 a 34 años, 0,4%, y en Montevideo 0,6%. Y nos vamos, de alguna forma, al capítulo salud. La salud es un derecho humano, según la ONU, ¿no? Según la Organización Mundial de la Salud. Organismo tan visible hoy día por el tema de la pandemia. Se declara que el pleno goce de este derecho incluye el acceso a una atención sanitaria oportuna, aceptable, asequible y de calidad satisfactoria, lo que ha de ser garantizado por los Estados. Pero también los aspectos vinculados con las condiciones sanitarias, con las condiciones de nutrición, con las condiciones de vivienda, las laborales, el acceso a la educación y, algo muy importante, la información en salud. Pero también esos aspectos, por tanto, a la contracara de la salud, de alguna forma, no tan linealmente, pero la mortalidad se ve afectado por esas variables o por esas dimensiones. ¿Mm? Algunos aspectos previos, ¿no? Es importante señalar que las diferenciales o desigualdades en salud no son sinónimos de inequidad en salud. La inequidad en salud supone la ausencia de acciones dirigidas a reducir o eliminar diferencias evitables atribuibles a factores eh, eh, sociales, ¿no? La esperanza de vida al nacer, EBN, indica el número medio de años de vida
que tiene por delante el individuo si se mantuvieran constantes a lo largo de su vida los niveles de mortalidad por edades observados en el momento. Y acá tenemos una tabla, el gráfico es muy interesante, porque de alguna forma revela que en el caso de Uruguay la brecha o diferencia entre sexos siguió una trayectoria digamos, de crecimiento, partiendo de un valor de 3 años a inicios de siglo hasta alcanzar un máximo de 8,5 años en el 2000, y a partir de entonces se ha producido un moderado descenso de esta diferencia entre sexos, que en 2010 era de 7,23 años, ¿no? En el gráfico 72, que está en la ficha, se visualiza, de alguna manera, que la brecha entre sexos en la esperanza de vida al nacer se distribuye de forma heterogénea según edades. Por ejemplo, en el primer año de vida o en las edades avanzadas es más notoria la ventaja femenina en la supervivencia. Ello es visualizable por, por la distribución por edades de la brecha entre sexos del año 2000 como en la de 2010, ¿no? En el gráfico 72 que estamos viendo. En el 2000, 57% de la diferencia entre sexos es atribuible a la mayor supervivencia femenina en las edades superiores a los 60 años, y en el 2010 esta porción era próxima al 62%. Se puede concluir, por tanto, que la reducción de la brecha entre sexos ocurrida entre 2000 y 2010 se produjo en edades avanzadas y en la población menor a un año también. La caída de la mortalidad infantil, fenómeno que afecta más a los hombres que a las mujeres, redujo las distancias entre sexos y mejoró la posición de los hombres. Allí en ese gráfico se visualiza. No obstante, se ha mantenido inamovible la porción de la ventaja femenina que se observa entre los 15 y los 40 años, que responde a la mayor incidencia de las causas externas: siniestralidad, suicidios y muertes violentas en la población masculina, que se visualiza en el gráfico 76. Con respecto a la mortalidad infantil, primero definirla como el cociente entre el número de defunciones ocurridas en un año entre los menores de un año de edad y el número de nacidos vivos durante el mismo periodo. La caída de la mortalidad infantil se desaceleró a fines del siglo XX. Después de un largo estancamiento, a partir de 2004 se ha producido un descenso importante de este indicador, que por primera vez en 2009 se apartó de los 2 dígitos, es decir, bajó del 10% y llegó a estar en 2011 a 8,9 defunciones por cada 1000 nacidos vivos. El valor correspondiente al 2012 es similar, se sitúa en 8,98 si sirve como dato. Si bien la tasa de mortalidad infantil del último bienio supera en un punto a la del año anterior, de acuerdo con el Informe Nacional de Mortalidad Infantil, ¿no? De todos modos, los motivos de tal variación tienen que ver con un crecimiento de la mortalidad neonatal precoz, o sea, la ocurrida en los primeros 7 días de vida, que se puede atribuir a un cambio en el perfil de nacimientos y su viabilidad, ¿no? No puede olvidarse que en el contexto actual de incremento de la viabilidad de los nacimientos, la prematurez o los niños nacidos en edad prematura cobra un papel importante y constituye obviamente uno de los grandes o los principales riesgos de muerte en los recién nacidos. ¿Mm?
En el gráfico 77 podemos visualizar los resultados del periodo 2008-2011 que muestran una fuerte prevalencia de la hipercolesterolemia y la hipertensión en la población activa. La prevalencia de la hipertensión se ha mantenido estable desde 2006, más o menos el 30%. Es el principal riesgo o factor de riesgo de la población masculina, pero también es importante en las mujeres. Con un 29, entre el 20, 30, 31%. Si bien la prevalencia de diabetes se incrementa a nivel mundial, estudios de Ford y otros de 2012 arrojan una prevalencia de 6,8 en la población activa de Montevideo, inferior a la registrada, por ejemplo, en Paraguay, como dato. Entonces, en definitiva, como para ir cerrando esta instancia, Uruguay es un país de transición demográfica muy avanzada. Lo vimos en las diferentes variables que manejamos. Su pequeñez demográfica es interesante de analizar y una característica clave. Los resultados del último censo de 2011 ratifica las principales tendencias que venían siendo observadas previamente. Decir que por lo que vimos en las imágenes, 13 departamentos perdieron población en relación al anterior conteo poblacional y considerar que la fecundidad ya se encuentra desde hace varios años de alguna forma por debajo del nivel de reemplazo y que han continuado operando estos cambios en los arreglos familiares, donde se puede destacar particularmente el peso hegemónico de las uniones libres en la población más joven. Así es que tenemos de alguna manera una referencia general de aspectos demográficos referidos al estado y flujos de la población, por lo que podremos profundizar en las próximas instancias de este módulo en qué sucede desde la perspectiva de la sociología rural y de la perspectiva de la sociología urbana. Nos encontramos en próximas instancias con estos aspectos. Muchas gracias.